¿Por qué podemos decir que hay cosas que pasan siempre y que todos las entendemos? ¿Por qué hay cosas que son naturales de las cosas? Vamos a hablar de eso un poquito. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de reflexiones sobre pensamiento y creación. Esta es una especie como de apéndice o de anexo al video anterior por dos cuestiones. Primero, creo que pudimos ser un poco más explícitos con las cuestiones a las que me refería, con las situaciones de la guerra, que no es algo de lo que quiera hablar como tal, sino hablar más bien de qué entendemos cuando decimos que hay cosas traumatizantes, ¿no? Y al mismo tiempo que son identificables en los procesos bélicos. Pero lo vamos a ver en el arte, ¿vale? Y vamos a ver en el arte porque el arte va a ser, como dijimos, un documento. Ahora, otra de las razones es porque hace un rato comentaba Valentín, me parece que faltan elementos para decir que el lenguaje universal, que la guerra es un lenguaje universal, que le faltaban elementos, ¿no? La razón es porque comenta que hay que sirve para comunicarse, ¿no? Pero comunicarse no es nada más pasar un mensaje, sí es pasar un mensaje, ¿no? Pero no podemos definir los elementos que siguen. Los elementos para que exista este intercambio es que haya una persona que menciona la cosa, el mensaje que es la cosa y quien la recibe, y tiene que haber un entendimiento de los tres, ¿vale? Ahora, con las cuestiones de arte, por ejemplo, es algo que luego yo discuto mucho con los historiadores del arte, porque para ellos es importante que se sepa el texto detrás de la imagen, ¿no? El problema con eso es que hay muchas cosas que pueden disfrutarse del arte sin que se sepa el contexto o el texto, ¿vale? Entonces, a veces podemos disfrutar una pintura de Poussin sin haber leído a Ovidio, ¿no? Y lo que disfrutamos es la técnica. Lo mismo en la música, ¿no? Si mi intención es hacer una melodía que sea triste, digamos, y queremos que el mundo la entienda como triste, pero quien no tiene las herramientas para entenderlo, o quien nada más escucha sin saber el contexto, la intención del autor, puede que le parezca una canción feliz, ¿no? Ustedes han escuchado las salsas, ¿no? Que son canciones desgarradoras, pero que son para bailar. Y parecía que hay un mensaje encontrado, ¿no? Ahí raro. No estoy en desacuerdo, más bien estoy muy de acuerdo con el mensaje, excepto que yo no pienso que haya tantos elementos que le falten a la guerra, ¿no? Más bien, lo primero que hay que decir es que tal cosa como el lenguaje universal no existe, ¿no? O sea, cuando hemos estudiado lenguaje y lenguas y tal, nos damos cuenta de que esas son unas cosas súper consensuadas y que además una seña que haces en México no puede significar lo mismo en otra, por ejemplo, ¿no? Las caritas felices o tristes que le ponen a los niños, ¿no? Para que cómo te sientes y tu madurez emocional y tal. Esas podrían ser unas, ¿no? Pero cuando lo hacemos, cuando decimos eso es una carita feliz, todo el mundo va a entender que es una carita feliz, nunca nos estamos preguntando por qué está feliz. Y aceptamos que es así. Entonces los elementos extras están muy bien, pero no sé... para empezar, si podemos hablar de un lenguaje universal. Cuando lo decimos de manera retórica, ¿no? Pero es un buen comentario porque nos hace discutirnos cómo es que las cosas, en este caso de lo que hablábamos de la guerra, sí pueden entenderse como cosas que son tan comunes del acto que se vuelven mensajes dentro del acto y que además todos las podemos reconocer, ¿no? Naturalmente que la guerra, ni la música, ni el teatro, ni la ópera, ni lo que sea, es un mensaje universal, ¿no? Ciertas cosas requieren de una disciplina para entenderse. Las pinturas, por ejemplo, podemos entender la parte técnica, como decíamos, pero no podemos entender necesariamente que se trata de una historia contada por Ovidio, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Cuando decimos tal es un lenguaje universal, es una cuestión retórica, ¿no? Pero lo cierto es que es claro, y lo decía un poco la vez pasada, que si llega un ejército a tu país, tú sabes lo que significa, ¿no? Y todos saben lo que significa. Pero aún así, todos, primero los que saben que es un ejército, lo que saben que hacen los ejércitos, y si conoce un poquito de historia. Entonces, lenguaje universal tendría que ser algo que todos nosotros pues sabemos y tal, y podemos entender sin necesidad de
de explicarlo, ¿no? Entonces, cuando decimos estas cosas son cuestiones retóricas, para empezar. Pero, porque sí puede ser un lenguaje universal. Cuando pensamos en un poco los artistas de los que hablamos el otro día, un poco dos artistas mexicanos que cuentan estas historias son dos del muralismo mexicano, cuyas obras van a tener dos objetivos diferentes pero iguales, ¿no? En la época del muralismo mexicano, que es una época muy emocionante para los historiadores del arte y debería serlo para todos, se trataba de reconstruir un país, ¿no? Ideológicamente. Entonces se busca hacer piezas públicas. Ahora, esas piezas públicas fueron cambiando desde los 20, que se empezó con la idea de José Vasconcelos, hasta los 40 y tal. Y en efecto, esas temáticas sí tenían que ver con la revolución, tenían que ver con esta formación de México, tenían que ver de dónde veníamos, qué hacíamos, para qué lo hacíamos, ¿no? Y la intención era que todo el mundo viera estas obras. Lo cierto es que, pues, ahorita ustedes no pueden ir a ver un mural, güey, porque están en edificios del gobierno y pues no puedes entrar y tal. O sea, falló esa propuesta. Pero lo que no falló fue esta intención de darle un sentido a lo que había pasado históricamente en México. Ahora vamos a hablar un poquito de toda esta temática de la guerra. Ahora, Siqueiros, que ustedes tienen que saber que, como comentaba el video pasado, era un soldado y estuvo en procesos de revolución desde los 14, ¿vale? Entonces él empezó muy chico, a los 16, tuvo que ir de viaje a apoyar a la división del noroeste. Y él cuenta una experiencia que es que cuando iba en este vagón del tren, cuando estaba por llegar al istmo de Tehuantepec, ¿se llama? Pues empezaron a dispararle a su vagón y eran puros niños y eran gente que estudiaba artes y tal. Y pues los balacearon y murieron un par, ¿no? Entonces a él le toca ver esto de entrada, ¿no? Le toca ver. Y en su autobiografía lo toma con mucha gracia y no le hace mucho ruido a la cosa. Y poco después habla de un compañero suyo, un compañero que era americano. Este chico explica que él quiere entrar a la revolución porque cree en sus justos anhelos. Mismos justos anhelos que él veía que buscaban los Estados Unidos, ¿sí? Entonces lo aceptan porque la guerra tiene muchas razones de ser. Nosotros pensamos en guerra y pensamos en Estados Unidos y pensamos en estos güeyes quieren el petróleo porque es nuestra visión chiquitita de la guerra, nuestra visión limitada de la guerra. Pensamos que solo sirve para una cosa porque la vemos muy americanizada. Y más bien, ni siquiera americanizada, lo que nos dicen otros que los americanos buscan en la guerra. Cuando estudiamos la guerra sabemos que buscan otras cosas, pero ustedes no tienen tiempo de eso. Yo sí, por eso se los cuento. Y yo no tengo prejuicios. Yo, si quiero saber por qué Estados Unidos o cada soldado individualmente va a la guerra, yo estudio la guerra. Porque soy esa persona. Ustedes no tienen que hacerlo, pero si no tienen que hacer eso, entonces es difícil hablar de algo que no se sabe. En fin, he ahí, primero, aceptan a un chico porque había justos anhelos. Entonces hay cosas que buscan las guerras, en el caso de las revoluciones buscan un cambio, en este caso por el porfirismo, que ya estaba acabando México y tal, y aceptan a alguien porque la guerra, la intención de la guerra es el mismo que se buscaba en otro lado. Ahí ya vamos entendiendo que dos personas que no hablan la misma lengua, dos personas que ni siquiera son del mismo país y no tienen los mismos intereses, van a la misma guerra, aunque no le pertenezca a uno. ¿Sí ven? Es decir, si la guerra son fines también, esos fines pueden llegar a ser universales. Nada más digo. ¿Sí ven? Vamos para allá. Pues este vato escribe que a él se la pasaba cazando tortugas. Como nadie podía hablar con él, pues él cazaba tortugas, le disparaba tortugas y ellos lo celebraban. Y como que se nota un poco como de empatía o cariño por parte de Siqueiros de ese recuerdo. Y luego dice que lo dejó de ver por un tiempo, ¿ok? Dice que lo dejó de ver por un tiempo y luego va a contar que un día lo volvió a ver. Pero lo volvió a ver desnudo y hinchado. Muerto, pues. Y lo reconoció entre la pila de cuerpos. Adjúntese imagen de víctimas de la revolución. El mural de Bellas Artes. Vean ustedes
lo que dice: y lo vi ahí y lo reconocí entre un montón de cuerpos por su blanquitud. Ahora los blancos tienen una... Perdón porque estoy citando de memoria, eso hago. Los blancos tienen la tendencia a hincharse, mientras mis compatriotas indígenas, dice, se secan rápidamente. Luego los criollos van a hincharse. Entonces lo que él dice, y por lo que se da cuenta, es que diferencia entre cómo muere la gente. Es decir, vio cómo la gente estaba muerta en pilas de cuerpos, ¿vale? Y esto es importante que se lo queden. Y entonces, lo que él explica un poco es cómo los cuerpos aparecen y cómo reconoce un cuerpo que se hincha entre un montón de cuerpos que se secan. Es decir, vio una pila de muertos y luego dice que fue doloroso y terrible verlo, ¿sí? Otto Dix, por otro lado, en otra guerra diferente, en la Primera Guerra Mundial, regresa y él ya no quería saber más de guerra, pero obviamente esas imágenes que cuentan los expertos en estas cosas de estrés postraumático, que las imágenes es lo que más se quedan en la cabeza y no es como un recuerdo al que regreses. Cuando tú decides recordar tu partido de fútbol, tú decides si lo recuerdas, ¿no? En el caso de las imágenes traumáticas regresan todo el tiempo. Y ahora si regresan todo el tiempo y eres un artista, las pintas. Entonces él vio y tiene un montón de pinturas de trincheras llenas de muertos, ¿no? Y de muertos en general y de tumbas improvisadas en medio de la guerra, entre las trincheras. Y él va a contar cómo, por medio de sus pinturas, va a contar cómo eran esas imágenes. Y ahora les pongo dos imágenes aquí. Este es Siqueiros en el retrato de la burguesía. Y el otro es Dix en Un soldado herido. ¿Sí ven? Ambas son situaciones similares, donde podemos ver casi el mismo tipo de heridas, la misma expresión. La diferencia es que uno está conectando al que lo ve con, el primero Dix, está conectando al que lo ve con la idea de un sujeto con esos ojos grandes, abiertos, uno casi saliéndose de su lugar, con heridas en el pecho, ¿no? Está conectándonos con el hombre de guerra sabiéndose a punto de morir. Mientras que Siqueiros lo que está haciendo es conectarnos con la imagen del resultado de la guerra. Es decir, mientras que en Dix la intención es mostrar esa agonía bélica, Siqueiros nos está mostrando un acto perfectivo, un acto terminado. Pero al final, las imágenes son las mismas. Las imágenes van a ser dos seres humanos, o seres humanos, si nos enfocamos solo en la figura de primer plano, que están sufriendo la agonía de la guerra. Ahora, quiero que pongan atención, porque las heridas, tanto en El soldado herido, como en El soldado moribundo de Dix, y en el retrato de la burguesía de Siqueiros, van a ser los mismos. Ahora, ¿por qué en el retrato de la burguesía no se está muriendo el soldado? Porque es un retrato de la burguesía. Es el resultado de lo que pasa cuando la burguesía pelea por el poder. ¿Sí ven? Entonces, vean cómo esas dos imágenes congénitas van a contarnos dos historias de dos momentos, de dos lugares distintos, y nos las van a contar de una misma manera. Y es claro que no necesitamos conocer el texto detrás, porque lo que estamos viendo son dos personas fuera de un contexto limitado, o más bien fuera de un contexto específico, porque si sacamos El soldado herido y el detalle que les pongo del retrato de la burguesía, podemos ver dos imágenes similares, donde no importa cuál guerra es, sabemos que es la guerra. ¿Sí ven? Lo que está mostrando Siqueiros es la experiencia de ver esos cuerpos, y lo que está contando Dix también es la experiencia de ver esos cuerpos. Y esas dos imágenes, esos dos momentos históricos, individuales o no, van a ser parte de un mismo fenómeno, que es el fenómeno bélico. Es decir, no hay guerras pacíficas, no hay guerras sin violencia. Ni siquiera la llamada Guerra Fría fue una guerra sin violencia. Entonces, vean ustedes cómo estas imágenes, a partir de un contexto específico que se da en un montón de lados, va a ser el mismo.
Ahora, si buscan imágenes, si ustedes son morbosos y buscan imágenes de cómo han quedado los registros de los cuerpos en la guerra del terror, van a ver que son similares y van a ver que el fin es el mismo. ¿Van a morir soldados? Sí, van a morir soldados, pero también van a morir inocentes. Y los inocentes van a ser otro tipo de víctima. Orozco, que es otro pintor mexicano, que él nos cuenta muy cómicamente cómo él no pudo estar en la guerra porque no tenía una mano. Él no perdió la mano en la revolución. Dice que él no participa. Pero Siqueiros, en una carta que le escribe, le agradece que haya participado en la revolución. Y la razón por la que sí participó en la revolución fue por dos cosas que yo entiendo perfectamente, que es, estuvo ahí en el tiempo de la revolución. Y lo segundo es que participó en la gráfica de la revolución. Trabajó en una revista que se llama Vanguardia del Dr. Atl. Y él empieza ahí a hacer una gráfica donde trata de mostrar la realidad del mundo. La realidad del mundo va a poder ser una realidad que aplica solo a la Revolución Mexicana, pero al mismo tiempo aplica a todos los momentos bélicos del mundo. ¿Sí? Entonces, vean cómo hay cosas que en el todo de un concepto, en el todo del concepto de la guerra, va a tener otras connotaciones que luego no sabemos que son parte de la guerra. Él no va a participar en la guerra, pero la va a vivir. Él va a vivir la revolución y va a verla y va a enterarse de las cosas que pasen y las va a exteriorizar en una serie que se llama Los Horrores de la Revolución. Los Horrores de la Revolución nos van a contar cosas que pasan en la revolución, que son las obvias. Vamos a tener un muerto abajo de un maguey, pero se va a parecer mucho también a una pintura que se llama Una tumba de un soldado francés de Dix. Pero hay una imagen específicamente, y les advierto que estas imágenes, una de ustedes ya la vieron en el video pasado, pero estas imágenes no son delicadas, no están hechas para el deleite, y eso es lo genial del arte, que puedes hacer imágenes para el deleite, puedes hacer instalaciones, no sé para qué, pero también puedes hacer imágenes para volverlas una especie de, ¿cómo se llama esta serie? Un horror. Esta imagen que están viendo, y véanla unos segundos, no la vamos a dejar mucho, es la violación. No vamos a hacer un análisis de esto porque yo sé que la gente no va a entender la diferencia entre un análisis de la obra como una apología, porque la gente piensa que analizar estas cosas es hacer una apología a lo que está pasando, cuando la propia crítica de las pinturas y los dibujos que les voy a mostrar es lo contrario. Busca hacer una pinche acusación a ese lenguaje que es la guerra, porque es un pinche lenguaje. Y aún así la gente dice, oh, no, nadie debería ver estas pinturas. Vamos a ver TikTok. Vean nada más. Aquí podemos ver cómo una mujer ya casi sin fuerza intenta luchar. Podemos ver toda la problemática violenta que pasó ya en la habitación, los espejos rotos, los muebles volteados, un montón de sombreros tirados, un soldado saliendo que ya acabó su crimen y otro empezando y ella no puede batallar. Al vato le basta una mano para sostenerla, ¿ok? Ahora, esto lo pinta Orozco para mostrar los horrores de la revolución, ¿ok? Quédense con la imagen. Ahora vean la litografía de Billy Jekyll. Nada más una pregunta, ¿les suena? ¿Les suena algo que vieron hace unos segundos? Ahora, este memento de la guerra, un recuerdo de la guerra, lo pinta unos años antes que Orozco, pero ¿no es la imagen la misma? ¿Y no es esta más brutal todavía? La composición, y esto sean muy conscientes y maduros, la composición es bellísima, la composición, ¿ok? Vean la disposición de las extremidades, formando una X, ¿sí? Y vean lo que es más genial en este realismo expresivo del que hablaba un poco el video pasado. Vean ustedes cada una de la expresión de los criminales, de los soldados, de estos criminales de guerra. Todos representan en cierta medida una forma de lujuria. No voy a explicar cada una porque eso sería morbo. Pongan atención a cada uno y cómo
Cada uno tiene una expresión de lujuria y al fondo, a la izquierda de nosotros, va a estar un tipo que es el que tiene más condecoraciones en su ropa, casualmente, y es al que pareciera que le están preparando el terreno. Vean cómo estas imágenes, igual que las otras dos, son la misma. Son la misma imagen. Esa misma imagen va a indicar que en dos situaciones diferentes, por dos razones diferentes, unas políticas o en ambas políticas, pero unas con sentido de revolución, otras con el sentido de invasión, el resultado va a ser el mismo. La violencia va a ser la misma. Las mujeres violadas van a ser las mismas. Los soldados muertos y los civiles de daño colateral van a ser los mismos. A eso nos referíamos con que la guerra es un lenguaje universal. Porque esta pintura de Jekyll es la misma que la de Orozco. Y las representaciones de los muertos de Siqueiros son los mismos que los de Dix. Y esta guerra no tuvo aviones que soltaran bombas, gente. ¿Sí ven esa onda? ¿Sí ven a qué me refiero? La razón por la que la guerra es un lenguaje universal con más elementos, pienso, que la música, es que tiene una verdad, y en esa verdad el resultado es el mismo. Pero como todos los mensajes que nos dan las cosas, las podemos tomar de diferente manera, ¿sí? Por eso es que me gusta esta frase, que es que la experiencia emocional del shell shock es la verdad de la guerra. Y es una verdad que es muy recurrente. Es una horrible verdad que es muy recurrente. Los resultados de la guerra, el mensaje de la guerra, para el individuo siempre es el mismo y siempre va a ser trauma, miedo, dolor. A menos que estés loco, güey. O sea, a menos que estés loco y caiga una bomba en tu casa y veas a tu familia muerta y te empiezas a reír, y también eso sería una causa de la guerra. Entonces, el resultado es el mismo, la anomia, ¿no? El mensaje es el mismo, es recurrente y siempre va a ser igual para una persona, porque además no necesita tener un conocimiento extra. Lo único que necesita es tener unos ojos para verlo, unos oídos para escucharlo y gente a la que perder para sufrirlo. El trauma es el verdadero mensaje de la guerra. Y así es como funciona el terrorismo también. ¿Qué es lo que hace el terrorismo? El que ustedes quieran, ¿eh? Si ustedes dicen Estados Unidos es terrorista, está bien. Si ustedes dicen los musulmanes, está bien. Lo que ustedes piensan como terrorismo de Estado. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es hacer un acto que infunda terror para conseguir lo que se necesita. La revolución es un acto terrorista también. ¿Por qué es un acto terrorista también? Porque busca, en todos los casos, hacer que a quienes haya que cambiarlos de lugar tengan ese terror. Es decir, los buenos de la historia también violaban en la guerra. Los buenos en la historia también matan inocentes. Y es algo que dice, por ejemplo, Jocko Willink, que es un Navy SEAL muy famoso. Si quieres ir a la guerra, tienes que saber que vas a matar. Y vas a matar a civiles, no nada más a los hostiles, a los soldados. Porque así es la guerra. Y también tienes que saber que vas a morir. Y ese es otro trauma aparte. ¿Saben ustedes la cantidad de historias de gente que hay que sabe que se va a morir pronto y se vuelve loca? Porque es el shock. A eso nos referimos cuando retóricamente decimos que la guerra es un lenguaje universal. Exactamente igual que cuando la gente dice que cualquier canción o la música es un lenguaje universal. Porque la sentimos, ¿sí ven? Así como tú, cuando escuchas una canción de un alemán compuesta en el romanticismo y la sientes, sin saber probablemente cuál era la intención que tenía el compositor al hacerla, asimismo, tú vas a sentir la guerra de la misma manera que sientes la música sin saber necesariamente cuál es el mensaje de la persona que está haciendo el acto bélico. Así que aliviánense, ¿sí ven? No es nada más unos paralelismos pictóricos, sino realidades de la guerra que hay que pintar y hay que decirlas por medio de este realismo. Por eso este realismo expresivo va a ser tan interesante para nosotros, porque el realismo expresivo va a ser una forma de mostrar un lenguaje universal, gente.
El realismo expresivo va a ser una forma de mostrar el lenguaje universal que tiene la guerra, que es la violencia. Y ahí es a donde queríamos llegar, ¿sí? ¿Por qué puede ser un lenguaje universal la guerra antes que la música? ¿Antes que el teatro? ¿Antes que la pintura? Porque no tiene que ver con gustos. Porque una canción, porque una composición romántica no te va a hacer nada si no tienes una disposición a la música clásica, por ejemplo, ¿no? A las composiciones en el sentido más clásico posible. Pero yo creo que una balita sí. ¿No? Una balita sí. Una explosioncita sí te asusta igual, ¿no? ¿No? Eso es el punto. Y por eso el realismo expresivo es importante. Porque va a decirnos la forma en la que la violencia actúa encima de los humanos. Esa violencia va a ser siempre parte de la realidad. El realismo expresivo va a decirnos dos términos importantes: realidad y expresión. Y son dos cosas, gente, según los autores, según los expertos, que se pueden aplicar siempre. Porque siempre hay una realidad y siempre es culera y siempre hay un artista que la exprese. Y siempre, cuando hay un realismo expresivo, no va a hablar de las cosas bonitas porque son las menos. ¿Sí ven? O sea, aliviánense. O sea, sí, cualquier cosa y no puede ser un lenguaje universal, pero de que los elementos para que la guerra lo sea también, aunque sea una propuesta diferente y violenta para ustedes, está ahí. La violencia va a ser una forma que todos vamos a entender, y el realismo expresivo, que es un poco era la intención del video pasado, era expresar lo que pasaba en la realidad. Y pues eso. Creo que no se me pasó nada. Gracias por escuchar, gracias por comentar, gracias por estar al pendiente, gracias por ver los videos. Últimamente he tenido muchos comentarios y muchas vistas a los videos. Se los agradezco mucho, gracias por llegar hasta acá. Espero esto haya sido un poco fructífero y que les haya ayudado un poco a comprender a qué me refería con el lenguaje universal. Naturalmente no hay lenguajes universales, pero pues esa era la cuestión. Pues ya, eso. Pues la cuestión de que la realidad sea tan culera es que nos obliga a intentar disfrutar el día por los medios que podamos. Y pues eso deberían hacer ustedes. Tratar de disfrutar el día antes de que caiga una bombita. Porque todos van a saber qué significa eso. Lenguaje universal, pues. Y pues eso. Salud.